Copenhague, Barcelona, Kioto, CO2, reuniones de expertos, son muchos términos y muchos debates científicos cargados de tecnicismos que no siempre terminamos de entender. Por eso hoy nos vamos a acercar al cambio climático de la mano de nuestros activistas por el clima, Estrella y Vicens. A través de ellos vamos a conocer las peticiones de Greenpeace para conseguir un acuerdo vital y ambicioso contra el cambio climático. Pero ya nos podemos quedar con algunos datos. Por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 un 40% para 2020, o como por ejemplo dotar de dinero a los países empobrecidos para que se puedan adaptar al cambio climático o conseguir una deforestación cero. De todos estos detalles os vamos a hablar a continuación en el siguiente reportaje. No desmaye el corazón de ninguno. Cuenta la leyenda que le dijo el pequeño David al gigantesco Goliat. Y así es como comienza la historia de dos activistas por el clima, voluntarios de Greenpeace que deciden parar su vida durante unos meses para pedir a los gobiernos que se comprometan firmemente contra el cambio climático. El próximo mes de diciembre en Copenhague, los gobiernos del mundo escribirán el siguiente capítulo de la historia del planeta. Después de lo conseguido en Kioto, firmar un acuerdo ambicioso y vinculante en la cumbre de Copenhague es vital para la supervivencia de las futuras generaciones y para frenar el cambio climático. Estrella y Vicens han sido la cara visible del inmenso trabajo que Greenpeace está llevando a cabo para concienciar y pedir a los gobiernos del mundo medidas claras para que las temperaturas del planeta no suban más de 2 grados centígrados. No abordar el cambio climático inmediatamente supondría grandes transformaciones e impactos irreversibles en el mundo en que vivimos. Estrella, 29 años, enfermera. Es su carta de presentación. Pero detrás de esta aguerrida activista de Greenpeace, una mujer normal, aunque muy comprometida con el medio ambiente. Hace 7 años que entró en la organización y ha participado en muchísimas acciones. El gusanillo ecologista lo tiene desde muy pequeña. Para ser activista por el clima, ha pedido una excedencia en su trabajo y se ha puesto voluntariamente al servicio de la lucha contra el cambio climático. Cuando vas a una acción piensas que hay algo que debe ser cambiado, formas parte de eso y aportas algo a que el mundo sea un poquito más parecido a lo que tú quieres que sea. Cuando era pequeña, mi padre me enseñó una vez un periódico donde aparecía un barco de Greenpeace. Me acuerdo que me impresionó mucho la fotografía y pensé que algún día me gustaría participar en eso, aunque lo veía como algo muy lejano y prácticamente inalcanzable. El problema medioambiental que más me preocupa es el cambio climático. Creo que es algo muy importante, que afecta a nivel global y que es algo que estamos ahora en el momento de poder frenarlo. Las acciones, para mí lo ideal es que no existiesen. Son el último paso de algo que va mal y es una manera de llamar la atención sobre el tema, pero que ojalá que no tuvieran que existir. En Pasaia fuimos capaces de estar 3 días subidos en la chimenea de una central térmica. Por un lado es gratificante el saber que has podido estar ahí y que has podido aguantar. Y luego la gente también te aporta mucho. Como en la central nuclear de Almaraz, me puse un bloqueador de cuello para bloquear la puerta de acceso a la central nuclear. Amenazaban con abrir la puerta, intentaban cortar el bloqueador. La verdad es que se vivieron momentos muy tensos. Tienes la opción de querer que las cosas cambien o hacer algo para intentar que cambien. Cualquier persona puede ser activista. Con tan solo 23 años, Vicens parece muy maduro. Tiene la mirada serena y las ideas claras. Es un chico normal, estudiante de biología, amante de la naturaleza y durante los últimos meses también activista por el clima. Lo hemos visto subido al obelisco de la Plaza de Castilla de Madrid, abordando un barco carbonero en aguas Baleares o encaramado a las grúas de la Sagrada Familia. Empecé en Greenpeace porque me representaba. Cuando vi a aquellos en la Zodiac escalando, desde pequeñito siempre dije, eso quiero hacerlo yo. Si quieres un cambio y quieres defender lo que a ti te interesa, tienes que ser de esos. Cuando uno empieza a ayudar en algo y le gusta, yo creo que no lo puedes dejar.
Para mí el cambio climático es el problema más grande con el que nos hemos enfrentado. Relaciona cosas tan dispares como que desaparezca una hectárea de bosque de Amazonas con que un oso polar se quede sin casa. Una acción, para mí, es lo último. Después de hacer informes, después de presentar alegaciones, después de intentar hablar con los responsables de eso, que la única manera de demostrarles que esa no es la manera tenga que ser haciéndole una acción, es algo que a mí me frustra mucho. Me da a entender que con el poco tiempo que nos queda, aún nos queda mucho trabajo para combatir el cambio climático. Todo el mundo puede ser activista, pero es mucho más importante concienciar o que alguien de tu entorno consiga reciclar. Si consigues eso, es mucho más que estar colgado de una central térmica. Estrella y Vicens comenzaron su andadura como activistas por el clima en el obelisco de la Puerta de Europa de Madrid. El objetivo, gritar al mundo desde un lugar emblemático y pedirle a Zapatero que actúe ya contra el cambio climático. Ese día amanecía muy pronto para los activistas. A las 6 de la mañana ya escalaban por los andamios del obelisco de la Plaza de Castilla de Madrid. Estrella y Vicens estuvieron 10 horas encaramados al monumento para pedir a Zapatero que en la reunión del Consejo Europeo defendiera una posición coherente, justa y vinculante en la lucha contra el cambio climático. Zapatero, paremos el cambio climático, rezaba la pancarta colgada a 100 metros de altura. Con esta acción pedíamos a nuestro gobierno que diera un paso al frente y liderara una propuesta ambiciosa, como la de Noruega, con un compromiso unilateral de reducir un 40% las emisiones. Estrella y Vicens están a 40 metros de altura para pedirle a José Luis Rodríguez Zapatero que actúe contra el cambio climático. Ellos son los protagonistas de la campaña activistasporelclima.com. Con esta campaña, Greenpeace quiere ponerle rostro a todas esas personas anónimas que, como ellos, están luchando contra el cambio climático. Pretenden que sirva como ejemplo para que José Luis Rodríguez Zapatero asuma también sus responsabilidades y consiga en Copenhague un acuerdo que salve el futuro del planeta. El mismo día en que tenía lugar en Barcelona la cumbre de la Unión Europea preparatoria para Copenhague, Vicens se embarcaba a bordo del Rainbow Warrior. Fue el guerrero del arco iris el que le llevó a su siguiente objetivo, el barco carbonero Playa de Alcudia. A 20 millas de Mallorca, 2 activistas de Greenpeace consiguieron subir al barco para pedir a Zapatero una postura clara en la reunión de Bruselas. La quema de carbón es la mayor amenaza para nuestro clima y es la responsable de más del 40% de las emisiones de CO2 procedente de la quema de los combustibles fósiles. En 2030 podría aumentar hasta un 60%. Días después, en la cumbre preparatoria de Copenhague, los líderes europeos respaldaron la financiación para combatir el cambio climático destinada a los países en desarrollo. Pero, pese a que Europa ha puesto el listón de la financiación pública global para los países en desarrollo en 50.000 millones de euros anuales para 2020, no aclararon qué parte de la financiación se compromete a proporcionar. Impasibles ante la adversidad y con el ánimo a prueba de reveses diplomáticos, Estrella y Vicens se encaminaron a su siguiente objetivo, Barcelona. Del 2 al 6 de noviembre se ha celebrado en la ciudad condal la última reunión preparatoria de las negociaciones previas a Copenhague. Barcelona era el lugar perfecto para alzar la voz y pedir, desde muy alto, un compromiso real para salvar el clima. Así, una veintena de activistas de Greenpeace, entre los que se encontraba Vicens, ascendieron de madrugada a las torres de la Sagrada Familia, donde los activistas sí parecían ese pequeño David que se enfrentó sin dudas al gran Goliat. Después de algunas horas de trabajo en altura, en 2 de las grúas ya se podía leer en grandes letras negras «Salvad el clima». Estrella, por su parte, estuvo en la Fira de Barcelona, donde se celebró la reunión de Naciones Unidas. Con otros cientos de amigos por el clima, se manifestaron pacíficamente con pequeños relojes en la mano para expresar que el tiempo se acaba y que el clima no puede esperar. En la Sagrada Familia, la prueba titánica era conseguir desplegar la pancarta de 600 metros cuadrados y 55 kilos.
Después de horas de toma de decisiones y con un viento que hacía prácticamente imposible conseguir soltar la pancarta sin poner en peligro la seguridad de los activistas, decidieron intentarlo. La emoción se palpaba en la calle. Cientos de cabezas miraban para arriba. 5 pequeñas figuras se movían con destreza por la pasarela de la grúa. Y finalmente, 5 minutos antes de que anocheciera, las letras del impresionante lienzo se podían leer con claridad sobre las torres de la catedral. Líderes mundiales, tomad la decisión de salvar el clima. Aplausos y vítores para unos activistas que se dejaron la piel para hacer oír su voz. Unas horas después, bajaban los 20 aguerridos de sus elevadas posiciones y finalizaba así la acción con el abrazo de Estrella y Vicens. Una acción más en una gran lucha entre pequeños y grandes que solo tiene un ganador: el futuro de nuestro planeta.